Buenas noches, bienvenidos a este su programa Foro Potosino. Hoy en el estudio nos acompañan los maestros Benjamín Vázquez Merino, maestro, gracias por acompañarnos, y el licenciado Jorge Chesal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Nos cuenta este su programa Foro Potosino. A usted que nos sigue, hoy estaremos hablando en el estudio de el Código Nacional de Procedimientos Penales, un código que hemos venido comentando que si lo adoptan, que si no lo adoptan los estados, que si es conveniente que se adopte en San Luis Potosí, que si es conveniente aplazar la vigencia de la oralidad en San Luis Potosí, hasta en tanto esté listo el Código Nacional de Procedimientos Penales, código único como se le viene nombrando. El día de hoy fue aprobado por el Congreso de la Unión este código. Entonces, bueno, vamos a esperar que la declaratoria mediante la cual los estados de la República adoptan o no adoptan este código. Para comenzar, si nos permiten, iniciaremos con el maestro Jorge Chesal para que nos platique un tanto de lo que sucedió hoy en el Congreso de la Unión respecto de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, cómo no, Martín, mira, la sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al 5 de febrero, que es la que correspondía en el orden la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados después del inicio del periodo de sesiones, trató este tema que viene del Senado de la República, la minuta del Senado de la República, en donde se expide este Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de las cuestiones es que no debemos de olvidar que hubo una reforma al artículo 73 constitucional que establece precisamente la posibilidad del Congreso de la Unión de expedir leyes nacionales de procedimientos penales, es decir, no es un tema novedoso, de hecho se aprobó en el pasado periodo ordinario de sesiones del Senado de la República este proyecto, y llega, bueno, en este marco, y hoy concluye con una sesión en la que se tuvieron muchísimas reservas sobre diferentes artículos por parte del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento Ciudadano, y pudimos ver con tristeza que la totalidad de las reservas que hicieron para la discusión fueron desechadas. Es decir, de tener una aprobación prácticamente unánime, porque sí fue una amplísima mayoría en el Senado de la República, el código queda aprobado hoy en la Cámara de Diputados aproximadamente con 289 votos, 290. Recordemos que son 500 diputados, entonces fue prácticamente un poquito más de la mitad quienes aprueban el código. Y se rechazaron muchas de las reservas que yo lo veo como que van a ser amparos concedidos contra el código. No se recogen algunas cuestiones que están previstas en tratados internacionales, no se recogen algunas cuestiones que están planteadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso llama mucho la atención, a manera nada más así como anecdótica, que por ahí una diputada que formó una reserva, dice, a ver, lo que estamos planteando respecto de la revisión de los vehículos y del seguimiento GPS de las personas, la Suprema Corte lo acaba de resolver hace 2 semanas, ya nos dijo cómo debía de ser, lo estamos haciendo mal en el código y fue rechazada la reserva, lo cual yo creo que esto se puede explicar porque la reforma constitucional de 2008 señala un periodo máximo al 2016 para que quede implementado el sistema. Y yo creo que tenían mucha prisa, yo creo que vamos a ver muy rápido la promulgación por parte del Poder Ejecutivo del Código para que pueda empezar a gastarse el dinero necesario para que pueda implementarse. Realmente, aunque estemos en 2014 y esto sea hasta junio de 2016, el plazo en el que esto deberá de quedar totalmente implementado en la República es un plazo relativamente corto si pensamos en que se ha gastado dinero equivocadamente con sistemas propios de cada estado, cuando se nos dijo que cada estado iba a ser responsable antes de que sorprendieran con la reforma constitucional y con el Código Único. Entonces, realmente habrá que volver a gastar, volver a preparar, volver a capacitar, construir los espacios necesarios para esto, que bueno, yo lo he dicho ya aquí y en algunos otros foros, yo creo que no era para tanto, yo creo que el tema de los juicios orales no era para tanto. Sí, lamentablemente, y bueno, lo hemos comentado en más de una ocasión en este espacio, que se ha planeado no precisamente de la mejor manera la entrada, más bien no la entrada en vigor, el nuevo sistema de justicia penal, la implementación nacional, la implementación.
Poníamos algunos ejemplos en programas anteriores de, no recuerdo si de Chile, de Costa Rica, donde hablábamos de que primero fue una amplia difusión, después se pusieron a trabajar en las iniciativas, en la creación de las leyes, después en la capacitación, construcción de espacios, hasta llegar a la implementación. Y aquí como que en los últimos meses estamos haciendo todo a la carrera, precisamente por esa falta de planeación, licenciado Benjamín. Efectivamente, como dice el maestro Jorge Chazal, se han llevado a cabo diplomados, cursos, talleres, etcétera, etcétera, respecto al nuevo sistema de justicia penal, pero algunos tomando como referencia el Código Procesal de Zacatecas, el Código Procesal de Baja California, el Código Procesal de Veracruz, el Código Procesal de algunos estados de Guanajuato, por ejemplo, donde ya se está trabajando el nuevo sistema. Ahora avances. Todo eso va para atrás. Ahora las nuevas capacitaciones tienen que ser con el marco único, con el Código Procesal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ese es un problema que tiene varias aristas, muy angulosas algunas de ellas. En primer lugar, bueno, los juicios orales, la implementación de los juicios orales, se ha venido trabajando de una manera totalmente equivocada. No existe un cambio de mentalidad, un cambio de idiosincrasia, de forma de pensar, que pudiera adaptar esa figura de los juicios orales a nuestro sistema y a nuestra forma de pensar como mexicanos. Independientemente de eso, nuestro país es un mosaico de tradiciones, de costumbres, de usos y de conductas también. Entonces, si a esto le aunamos que estamos importando del extranjero una figura que nos es ajena totalmente, los juicios orales nos son totalmente ajenos, ¿cómo los están importando? ¿Sí? Y que además los están importando mal, porque los están importando también muchos sin la figura, por ejemplo, del jurado, porque la consideran en México demasiado onerosa y además impropia, pues, cuando el meollo, pues, la idea toral, pues, de estos juicios es la veracidad de los testigos y la veracidad de las partes. Es el conducirse con verdad. Y esto debe ser un presupuesto. En Estados Unidos es más penado mentir, a veces incluso que lesionar o a veces que matar. Entonces, mientras no tengamos esa cultura de conducirse con verdad, entonces, para empezar, los juicios orales no van a funcionar. Y si además a esto le agregamos que el esquema que se está planteando con varios jueces va a crear una corrupción tremenda. Y además a esto le vamos a agregar que de tener cada estado su propio código, ahora estamos tratando de unificar todos los criterios, ¿sí? Y obviamente de crear esos criterios únicos que van a ser aplicables a ideas, a costumbres, a usos muy diferentes. Y que entonces, mientras no existiera esa unidad, México es una policromía de pensamientos. ¿Usted es partidario del regionalismo? Así es definitivamente. Y aún a esto le vamos a agregar que estos juicios orales también tendrán que implementarse para la cultura indígena, que ha tenido sus tradiciones, su forma de resolver los conflictos y que además se le había respetado durante mucho tiempo y que ahora obligatoriamente, porque no se está considerando, obligatoriamente tendrán que adoptar también ese mismo sistema de justicia. Perdón, y que además hay una cuestión que hay que decirlo. Dice Benjamín, los juicios orales se han importado, pero no se han importado correctamente. Lo que pasa es que en México han existido los juicios orales, ya han existido desde siempre. A ver, aquí habría que ser como muy claro. El Código de Procedimientos Penales Federal de 1931 ya marcaba un procedimiento oral, ¿sí? Y de hecho el procedimiento penal siempre ha sido oral. Y el laboral también. Y el laboral también. Y el agrario. Sí, no, pero hablando del penal, el penal siempre ha sido oral. Lo que sucede
es que las constancias de las actuaciones judiciales se han plasmado por escrito, porque hay una secretaria escribiendo o a máquina o en computadora para llevar la relatoría de lo que sucede ahí. Si esa secretaria se cambia por una grabadora, entonces ya estamos en un proceso oral sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo aparte, de... si lo hacías oral se enojaban porque eran 2 horas. Claro, además, de hecho, la Junta de Conciliación y Arbitraje, en sus autos de radicación, siendo oral el juicio laboral desde 1980, la reforma laboral, de procedimiento laboral de 1980 y la Ley Federal del Trabajo de 1970, donde se establece el procedimiento oral, resulta que el auto de radicación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dice, y se sugiere a las partes presenten por escrito, se conmina que las presenten por escrito en base a la celeridad del procedimiento. Sí. Entonces, en ese sentido, realmente... Y a limitar la réplica y la contrarréplica. Así es. Entonces, en ese sentido, la reforma de 2008 es una reforma del sistema de justicia penal por el tipo de concepto acusatorio adversarial. Nada tiene que ver el juicio oral con eso. Y sin embargo, las cantidades impresionantes de dinero que se han gastado ha sido para la parte escenográfica de la reforma, no para la parte de fondo. La parte de fondo, esa no la han tocado. Así es, efectivamente. Así de fácil. Así es. ¿Sí? Y además, con un periodo de 8 años para implementar toda esta escenografía, cuando ahorita estamos mencionando la Ley Federal del Trabajo de 1970 y la reforma procesal de 1980, por ejemplo, en materia laboral, en donde se expidieron las leyes, se cobraron vigencia y no hubo ni 1, ni 2, ni 3 años de preparación, ni capacitaciones, ni de construcción de instalaciones, nada. O sea, es decir, aquí se ha exagerado demasiado. A mi manera de ver, pareciera que se está tratando de vestir una reforma de concepto del procedimiento penal para tratar de hacer que nos la creamos realmente. ¿Sí? Así es, lamentablemente. Vamos a un corte, amigos del auditorio, y regresamos para seguir hablando de este tema de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Regresamos.